Gabriel José de la Concordia García Márquez, mejor conocido como Gabriel García Márquez, el magnífico ganador del Premio Nobel y uno de los autores latinos más importantes de la historia, nació en Colombia el año de 1927. Falleció el año del 2014 aquí en México. En 1982 recibió el Premio Nobel de la Literatura. Durante su infancia, sus padres fueron a vivir a otra ciudad, por lo cual quedó a cargo de sus abuelos. Luego, fue enviado a estudiar a la ciudad de Barranquilla, Colombia, y ahí realizó sus estudios de secundaria y preparatoria. Ya para 1947, él se traslada a la ciudad de Bogotá, que era la ciudad más importante de su país, con la intención de estudiar la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional de Colombia. Luego entró a trabajar a un periódico para escribir y mandar sus notas periodísticas en el diario El Espectador. Más adelante viajaba a varios lugares del mundo, hasta que finalmente decidió con su esposa establecerse aquí en México. En fin, sin duda, es uno de los grandes escritores y periodistas que se quedará marcado en nuestros corazones. Recomiendo ampliamente este libro, ya que refleja la cultura que existe en un pueblo, y con un trama en donde hay un secreto a voces de un individuo, pero él no tiene el conocimiento del mismo. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna, y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. Siempre soñaba con árboles, me dijo Plácida Linero, su madre, evocando 27 años después los pormerones de aquel lunes ingrato. La semana anterior había soñado que iba solo en un avión de papel de estaño que volaba sin tropezar por entre los almendros. Me dijo que tenía una reputación muy bien ganada de intérprete certera de los sueños ajenos, siempre que se los contaran en ayunas, pero no había advertido ninguno en esos dos sueños de su hijo, ni en los otros sueños con árboles que él había contado en las mañanas que predecieron a su muerte. Tampoco Santiago Nazar reconoció el presagio. Había dormido poco y mal, sin quitarse la ropa, y despertó con dolor de cabeza y con un sediento de estribo de cobre en el paladar, y los interpretó como estragos naturales de la parranda de bodas que se había prolongado hasta después de la medianoche. Más aún, las muchas personas que encontró desde que salió de su casa a las 6:05 hasta que fue destazado como un cerdo, una hora después, lo recordaban un poco soñoliento, pero de buen humor, y a todos les comentó, de su modo casual, que era un día muy hermoso. Nadie estaba seguro si se le refería al estado de tiempo. Muchos coincidían en el recuerdo de que era una mañana radiante con una brisa de mar que llegaba a través de los platanales, como era de pensar que lo fuera un buen febrero de aquella época. Pero la mayoría estaba de acuerdo en que era un tiempo fúnebre, con un cielo turbio y bajo, y un denso olor de aguas dormidas, y que en el instante de la desgracia estaba cayendo una llovizna menuda como la que había visto Santiago Nazar en el bosque del sueño. Yo estaba reponiéndome de la parranda de la boda en el rezago apostólico de María Alejandrina Cervantes, y apenas si desperté con el aborto de las campanas tocando a rebato, porque pensé que las había soltado en honor al obispo. Santiago Nazar se puso un pantalón y una camisa de lino blanco, ambas piezas sin almidón, igual a las que se había puesto en el día anterior para la boda. Era un atuendo de ocasión. De no haber sido por la llegada del obispo, se había puesto el vestido de caqui y las botas de montar con que se iba los lunes a El Divino Rostro, la hacienda de ganado que heredó de su padre y que él administraba con muy buen juicio, aunque sin mucha fortuna. En el monte llevaba un cinto, una 357 Magnum, cuyas balas blindadas, según él decía, podría partir a un caballo por la cintura. En época de perdices llevaba también a sus aperos de ceterría. En el armario tenía además un rifle 3006 Malincher Souner, un rifle 300 Holland Magnum, un 22 Hornet con mirada telescópica de 2 poderes
y una Winchester de repetición. Siempre dormía como durmió su padre, con el arma escondida dentro de la funda de la almohada. Pero antes de abandonar la casa, aquel día le sacó los proyectiles y la puso en la gaveta de la mesa de noche. Nunca la dejaba cargada, me dijo su madre. Yo solo sabía y sabía además que guardaban las armas en un lugar y escondía la munición en otro lugar muy apartado, de modo que nadie se diera ni por casualidad a la tentación de cargarlas dentro de la casa. Era una costumbre sabia impuesta por su padre, desde una mañana en que una sirvienta sacudió la almohada para quitarle la funda y la pistola se disparó. Al chocar contra el suelo, la bala desbarató el armario del cuarto, atravesó la pared de la sala, pasó con un estruendo de guerra por el comedor de la casa de la vecina y convirtió en polvo de yeso a un santo de tamaño natural en el altar mayor de la iglesia al otro extremo de la plaza. Santiago Nazar, que entonces era muy niño, no olvidó nunca la lección de aquel percance. La última imagen que su madre tenía de él era la del paso fugaz por el dormitorio. La había despertado cuando trataba de encontrar a tientas una aspirina en el botiquín del baño, y ella encendió la luz y lo vio aparecer en la puerta con el vaso de agua en la mano, como no había de recordarlo para siempre. Santiago Nazar le contó entonces el sueño, pero ella no le puso atención a los árboles. Todos los sueños con pájaros son de buena salud, dijo. Lo vio desde la misma hamaca y entre la misma posición en que la encontré postrada por las últimas luces de la vejez, cuando volví a este pueblo olvidado tratando de recomponer con tantas astillas dispersas el espejo roto de la memoria. Apenas si distinguía las formas a plena luz y tenía hojas medicinales en las sienes para el dolor de cabeza eterno que le dejó su hijo la última vez que pasó por el dormitorio. Estaba de costado, agarrada a las pintas de la cabeza de la hamaca para tratar de incorporarse, y había en la penumbra el olor del bautisterio que había sorprendido la mañana del crimen. Apenas aparecí en el vano de la puerta, me confundió con el recuerdo de Santiago Nazar. Ahí estaba, me dijo. Tenía el vestido de lino blanco lavado con agua sola, porque era de piel tan delicada que no soportaba el ruido del almidón. Estuvo un largo rato sentada en la hamaca masticando pepas de cardamina, hasta que se le pasó la ilusión de que el hijo había vuelto. Entonces suspiró. Fue el hombre de mi vida. Yo lo vi en su memoria, había cumplido 21 años la última semana de enero, y era esbelto y pálido, y tenía los párpados árabes y los cabellos rizados de su padre. Era el hijo único de un matrimonio de conveniencia que no tuvo un solo instante de felicidad, pero él parecía feliz con su padre, hasta que éste murió de repente 3 años antes, y siguió pareciéndolo con su madre solitaria hasta el lunes de su muerte. De ella heredó el instinto, de su padre aprendió desde muy niño el dominio de las armas de fuego, el amor por los caballos y la maestranza de las aves de presas altas, pero de él aprendió también las buenas artes del valor y las prudencias. Hablaban en árabe entre ellos, pero no delante de Plácida Linero, para que no se sintiera excluida. Nunca se les vio armados en el pueblo, y la única vez que trajeron sus halcones amaestrados fue para hacer una demostración de altanería en un bazar de caridad. La muerte de su padre lo había forzado a abandonar los estudios al término de la escuela secundaria, para hacerse cargo de la hacienda familiar. Por sus méritos propios, Santiago Nazar era alegre y pacífico, y de corazón fácil. El día en que lo iban a matar, su madre creyó que se había equivocado de fecha. Cuando lo vio vestido de blanco, le recordé que era lunes, me dijo, pero él explicó que se había vestido de pontifical porque se tenía ocasiones de besarle el anillo al obispo. Ella no dio ninguna muestra de interés, ni siquiera se bajará del buque, le dijo. Echará una bendición de compromiso, como siempre, y se irá por donde vino. Odiará a este pueblo. Santiago Nazar sabía que era cierto, pero los fastos de la iglesia le causaron una fascinación irresistible.
Es como el cine, me había dicho alguna vez. A su madre, en cambio, lo único que le interesa de la llegada del obispo era que el hijo no se fuera a mojar en la lluvia, pues lo que había oído estornudar mientras dormía. Le aconsejó que se llevara un paraguas, pero él le hizo un signo de adiós con la mano y salió del cuarto. Fue la última vez que lo vio. Victoria Guzmán, la cocinera, estaba segura de que no había llovido aquel día ni en todo el mes de febrero. Al contrario, me dijo, cuando vine a verla, poco antes de su muerte, el sol calentó más temprano que en agosto. Estaba descuartizado 3 conejos para el almuerzo, rodeada de perros acesantes. Cuando Santiago Nazar entró a la cocina, siempre se levantaba con cara de mala noche. Recordaba sin amor Victoria Guzmán, divina flor de su hija, que apenas empezaba a florecer. Le sirvió a Santiago Nazar un tazón café cerrero con un chorro de alcohol de caña, como todos los lunes, para ayudarlo a sobrellevar la carga de la noche anterior. La cocina enorme en el cuchicheo de la lumbre y las gallinas dormidas en las percas tenía una respiración sigilosa. Santiago Nazar masticó otra aspirina y se sentó a beber a sorbos lentos el tazón de café, pensando despacio, sin apartar la vista de 2 mujeres que destripaban los conejos en la orilla. A pesar de la edad, Victoria Guzmán se conservaba entera. La niña todavía era un montaraz. Parecía sofocada por el ímpetu de las glándulas. Santiago Nazar la agarró por la muñeca cuando ella iba a recibir el tazón vacío. Ya estás en el tiempo de desbabrar, le dijo. Víctor Guzmán le mostró el cuchillo ensangrentado. Suéltala, Blanco, le ordenó. En serio, de esa agua no beberás mientras yo esté viva. Había sido seducida por Ibrahim Nazar en la plenitud de la adolescencia. La había amado en secreto varios años en los estados de la hacienda y la llevó a servir en su casa cuando se elevó el efecto. Divina Flor, que era hija de un marido más reciente, se había destinada a la cama furtiva de Santiago Nazar, y esa idea le causa una ansiedad prematura. No ha vuelto a nacer otro hombre como ese, me dijo, gorda y mustia y rodeada por los hijos de otros amores. Era idéntico a su padre. Le replicó Victoria Guzmán. Un mierda, pero no puedo eludir una ráfaga de espanto al recordar el honor de Santiago Nazar, cuando ella arrancó de cuajo las entrañas de un conejo y le tiró a los perros el tripajo humeante. No seas bárbara, le dijo él. Imagínate que fuera un ser humano. Victoria Guzmán necesitó casi 20 años para entender que el hombre acostumbra a matar animales inermes. Expresa de pronto semejante horror. Dios santo, exclamó asustada. De modo que todo aquello que fue una revelación, sin embargo, tenía tanta rabia atrasada de mañana del crimen que siguió cebando a los perros con las vísceras de los otros conejos, solo por amargarle el desayuno a Santiago Nazar. En esas estaba cuando el pueblo entero despertó con el bramido estremecedor del buque de vapor que llegaba el obispo. La casa era un antiguo depósito de 2 pisos, con paredes de tablones vastos y un techo de 2 aguas, sobre el cual velaban los gallinazos por los desperdicios del puerco. Había sido construida en los tiempos en el que el río era tan servicial que muchas barcas de mar, inclusive algunos barcos de altura, se aventuraban hasta aquí, a través de las ciénagas del estuario. Cuando vino Ibrahim Nazar con los últimos árabes al término de la guerra civil, ya no llegaban los barcos de mar debido a la mudanza del río, y el depósito estaba en desuso. Ibrahim Nazar lo compró a cualquier precio para poner una tienda de importación que nunca puso, y solo cuando iba a casarse la convirtió en una casa para vivir. En la planta baja abrió un salón que servía para todo, y construyó en el fondo una caballeriza para 4 animales, los cuartos de servicio, una cocina de hacienda con ventanas hacia el puerto, por donde entraba toda hora la pestilencia de las aguas. Lo único que dejó intacto en el salón fueron las escaleras, el espiral rescatado de algún náufrago. En la planta alta, donde antes estuvieron las oficinas de aduana, hizo 2 dormitorios amplios y 5 camarotes para los muchos hijos que pensaba tener, y construyeron
un balcón de madera sobre los almendros de la plaza, donde Plácido Linero se sentaba en las tardes de marzo a consolarse de su soledad. En la fecha conservó la puerta principal y le hizo 2 ventanas de cuerpo entero, con bolillos torneados. Conservó también la puerta posterior, solo que un poco más alzada para pasar a caballo, y mantuvo en servicio una parte del antiguo muelle. Esa fue siempre la puerta más de uso, no solo porque era acceso natural a la presevera y a la cocina, sino porque daba a la calle del Puerto Nuevo sin pasar la plaza. La puerta de enfrente salvó en ocasiones festivas permanencias, cerrada y con tranca. Sin embargo, fue por ahí donde la puerta posterior, por donde esperaban a Santiago Nazar los hombres que lo iban a matar. Y fue allí donde él salió a recibir al obispo, a pesar que no debía darle una vuelta completa a la casa para llegar al puerto. Nadie podía entender tantas coincidencias funestas. El juez constructor que vino a Roica debía consentir sin a través de administrarlas, pues su interés de darle una explicación racional para la evidencia del sumario. La puerta de la plaza estaba citada varias veces con un nombre de folletín, la puerta fatal. En realidad, una de las explicaciones válidas parecía ser la de Plácido Linero, que contestó a la pregunta con su razón de madre. Mi hijo no salió nunca por la puerta de atrás cuando estaba bien, registró en una nota marginal, pero no en el sentido del sumatorio. Victoria Guzmán, por su parte, fue terminada en la respuesta que ni ella ni su hija sabían que a Santiago Nazar lo estaban esperando para matarlo. Pero en el curso de sus años admitió que ambos lo sabían cuando él entró a la cocina a tomar café. Se lo había dicho una mujer que pasó después de las 5 a pedir leche por caridad, y le reveló además los motivos y el lugar donde lo estaban esperando. No lo previne porque pensé que era habladas de borrachos, me dijo. No obstante, Divina Flor me confesó con una visita posterior cuando ya su madre había muerto. Y estas no le habían dicho nada a Santiago Nazar porque en el fondo de su alma querían que lo mataran. En cambio, ella no lo previno porque entonces no era más que una niña asustada, incapaz de una decisión propia, y se había asustado mucho más cuando él la agarró de la muñeca con las manos. Se sintió helada y penetra, como una mano de muerto. Santiago Nazar atravesó a paso largo la casa de penumbra, perseguido por los bramidos del júbilo del bosque de obispo. Divina Flor se adelantó para abrirle la puerta, tratando de no dejarse alcanzar por entre las jaulas de los pájaros dormidos en el comedor, por entre los muebles de mimbre y las mesetas de lechos colgados de la sala. Pero cuando quitó la tranca de la puerta, no pude evitar otra vez la mano del gavilán carnicero. Me agarró toda la panocha, me dijo Divina Flor. Era lo que hacía siempre cuando me encontraba sola en los rincones de la casa, pero aquel día no sentía el susto de siempre, sino ganas horribles de llorar. Se apartó para dejarlo salir y a través de la puerta entreabierta vio los almendros de la plaza, navedos en el resplandor del amanecer, pero no tuvo valor para ver nada más. Entonces se acabó el pito del bosque, empezó a cantar los gallos, me dijo. Era un alboroto tan grande que no podía creerse que hubiera tantos gallos en el pueblo, y pensé que venían del bosque del obispo. Lo único que ella pudo hacer por el hombre que nunca había sido ser suyo fue dejar la puerta sin tranca contra las órdenes de Plácido Linero, para que él pudiera entrar otra vez en caso de urgencia. Alguien que nunca fue identificado había metido por debajo de la puerta un papel dentro de un sobre, en el cual le avisaban a Santiago Nazar que lo estaban esperando para matarlo, y le revelaban además el lugar y los motivos, y otro detalle muy preciso de la confabulación. El mensaje estaba en el suelo cuando Santiago Nazar salió de su casa, pero él no lo vio, ni lo vio Divina Flor, ni nadie lo vio, hasta que mucho después de que se habían dado las 6 y aún seguían encendidas las luces públicas. En las ramas de los almendros y en algunos balcones estaban todavía las guirnaldas de colores de la boda, y hubiera podido pensarse que acababan de colgarlas en honor del obispo. Pero la plaza cubierta de baldosas hasta el atrio de la iglesia, donde estaba el tablado de los músicos, parecía un muladar de botellas vacías y toda clase de desperdicios de la parranda pública. Cuando Santiago Nazar salió de su casa, varias personas corrían hacia el puerto, apremiadas por los brandios del buque.
El único lugar abierto en la plaza era una tienda de leche, a un costado de la iglesia, donde estaban los dos hombres que esperaban a Santiago Nazar para matarlo. Clotilde Armenta, la dueña del negocio, fue la primera que lo vio en el resplandor del alba, y tuvo la impresión de que estaba vestido de aluminio. «Ya parece un fantasma», me dijo. Los hombres que los iban a matar se habían dormido en los asientos apretando en el regazo los cuchillos envueltos en periódicos, y Clotilde Armenta reprimió el aliento para no despertarlos. Eran gemelos, Pedro y Pablo Vicario. Tenían 24 años y se parecían tanto que costaba trabajo distinguirlos. Era de catadura espesa pero no buena índole, decía el sumario. Yo, que los conocía desde la escuela primaria, hubiera escrito lo mismo. Esta mañana llevaban todavía los vestidos del paño oscuro de la boda, demasiados gruesos y formales para el Caribe, y tenían el aspecto devastado por tantas horas de mala vida, pero habían cumplido con el deber de afeitarse. Aunque no había dejado de beber desde la víspera de la parranda, ya no estaban borrachos al cabo de 3 días, sino que parecían sonámbulos desvelados. Se habían dormido con las primeras auras del amanecer, después de casi 3 horas de espera en la tienda de Clotilde. Y aquel era su primer sueño desde el viernes. Apenas se habían despertado con el primer bramido del buque, pero el instinto los desperró por completo cuando Santiago Nazar salió de su casa. Ambos agarraron entonces el rollo de periódico, y Pedro Vicario empezó a levantarse. «Por el amor de Dios», murmuró Clotilde Armenta, dejándolo para después, aunque sea por respeto al señor obispo. «Fue un soplo de Espíritu Santo», repetía ella a menudo en efecto. Había sido una ocurrencia providencial, pero de una virtud momentánea. Al oírla, los gemelos Vicario reflexionaron, y él, que se había levantado, volvió a sentarse. Ambos siguieron con la mirada a Santiago Nazar. Cuando empezó a cruzar la palabra lo miraban más bien con lástima, decía Clotilde Armenta. Las niñas de la escuela de monjas atravesaron la plaza en ese momento, trotando en desorden con sus uniformes de huérfanas. Plácida Linero, tuvo razón. El obispo no se bajó del buque. Había mucha gente en el puerto, además de las autoridades y los niños de las escuelas, y por todas partes se veían los guacales de gallos bien cebados que le llevaban de regalo al obispo, porque la sopa de crestas era su plato predilecto. En el muelle de carga había tanta leña arrumada que el buque habría necesitado por lo menos 2 horas para cargarla, pero no se detuvo. Apareció en la vuelta del río, rezongando como un dragón. Y entonces la banda de músicos empezó a tocar el himno del obispo, y los gallos se pusieron a cantar en los vocales y alborotaron a los otros gallos del pueblo. Por aquella época los legendarios buques de rueda alimentados con leña estaban a punto de acabarse, y los pocos que quedaban en servicio ya no tenían pianola ni camarones para la luna de miel, y apenas si lograban navegar contra la corriente, pero este era nuevo, y tenían 2 chimeneas en vez de una, con la bandera pintada con un brazal, y las ruedas de tablones de la popa le daba un ímpetu de barco de mar. En la baranda superior, junto al camarote del capitán, iba el obispo de Sotana Blanca con su séquito de españoles. Estaba haciendo un tiempo de Navidad, ha dicho mi hermana Margot. Lo que pasó, según ella, fue que el silbato del buque soltó un chorro de vapor a presión al pasar frente al puerto y dejó ensopados a los que estaban más cerca de la orilla. Fue una ilusión fugaz. El obispo empezó a hacer la señal de la cruz en el aire frente a la muchedumbre del muelle, y después siguió haciéndola de memoria, sin malicia ni inspiración, hasta que el buque se perdió de vista y solo quedó el alboroto de los gallos. Santiago Nazar tenía motivos para sentirse defraudado. Había contribuido con varias cargas de leña a las solicitudes públicas del padre Carmen Amador, y además había escogido él apetiosas, él mismo los gallos de crestas más apetiosas, pero fue una
contrariedad momentánea. Mi hermana Margot, que estaba con él en el muelle, lo encontró de muy buen humor y con ánimo de seguir la fiesta. A pesar de las aspirinas no le habían causado ningún alivio, no parecía resfriado y solo estaba pensando en lo que habían costado la boda. Me dijo: Cristo Bedoya, que estaba con ellos, reveló cifras que aumentaron el asombro. Había estado de parranda con Santiago Nazar y conmigo hasta un poco antes de las 4, pero no había ido a dormir donde sus padres, sino que se quedó conversando en casa de sus abuelos. Allí obtuvo muchos datos que le faltaban para calcular los costos de las parrandas. Contó que se habían sacrificado 40 pavos y 11 cerdos para los invitados y 4 terneras que el novio puso a asar para el pueblo en la plaza pública. Contó que se consumieron 205 cajas de alcoholes de contrabando y casi 2,000 botellas de ron de caña que fueron repartidas entre la muchedumbre. No hubo una sola persona, ni pobre ni rica, que no hubiera participado de algún modo en la parranda de mayor escándalo que se había visto jamás en el pueblo. Santiago Nazar soñó en voz alta. Así será mi matrimonio, dijo. No les alcanzará la vida para contarlo. Mi hermana sintió pasar el ángel. Pensó una vez más en la buena suerte de Flora Miguel, que tenía tantas cosas en la vida y que iba a tener además de a Santiago Nazar en la Navidad de ese año. Me di cuenta de pronto de que no podía haber un partido mejor que él, me dijo. Imagínate, bello, formal y con una fortuna propia a los 21 años. Ella solía invitarlo a desayunar en nuestra casa cuando había caribañolas de yuca, y mi madre las estaba haciendo aquella mañana. Santiago Nazar aceptó entusiasmado. Me cambio de ropa y te alcanzo, dijo y cayó en cuenta de que había olvidado el reloj en la mesa de noche. ¿Qué hora es? Eran las 6:25. Santiago Nazar tomó del brazo a Cristo Bedoya y se lo llevó hacia la plaza. Dentro de un cuarto de hora estoy en tu casa, le dijo a mi hermana. Ella insistió en que se fueran juntos de inmediato porque el desayuno estaba servido. Era una insistencia rara, me dijo Cristo Bedoya. Tanto que a veces he pensado que Margot ya sabía que lo iban a matar y quería esconderlo en tu casa. Sin embargo, Santiago Nazar la convenció de que se adelantara mientras él se ponía la ropa de montar, pues tenía que estar temprano en el Divino Rostro, para castrar terneros. Se despidió de ella con la misma señal de la mano con la que se había despedido de su madre, y se alejó hacia la plaza llevando del brazo a Cristo Bedoya. Fue la última vez que lo vio. Muchos de los que estaban en el puerto sabían que a Santiago Nazar lo iban a matar. Don Lázaro Aponte, coronel de la Academia en uso de Buen Retiro y alcalde municipal desde hace 11 años, le hizo un saludo con los dedos. Yo tenía mis razones muy reales para creer que ya no corría ningún peligro, me dijo. El padre Carmen Amador tampoco se preocupó. Cuando lo vi sano y salvo pensé que todo había sido un infundio, me dijo. Nadie se preguntó siquiera si Santiago Nazar estaba prevenido porque a todos les pareció imposible que no lo estuviera. En realidad, mi hermana Margot era una de las pocas personas que todavía ignoraban que lo iban a matar. De haberlo sabido me lo hubiera llevado para la casa aunque fuera amarrado, declaró al instructor. Era extraño que no lo supiera, pero lo era mucho más que tampoco lo supiera mi madre, pues se enteraba de todo antes que nadie en la casa, a pesar de que hacía años que no salía a la calle ni siquiera para ir a misa. Yo apreciaba esa virtud suya desde que empecé a levantarme temprano para ir a la escuela. La encontraba como era en aquellos tiempos, lívida y sigilosa, barriendo el patio con una escoba de ramas, en el resplandor ceniciento del amanecer, y entre cada sorbo de café me iba contando lo que había ocurrido en el mundo. Mientras nosotros dormíamos, parecía tener hilos de comunicación secreta con la otra gente del pueblo, sobre todo con la de su edad, y a veces nos sorprendía con las noticias anticipadas que no hubiera podido conocer sino por arte de adivinación. Aquella mañana, sin embargo, no sintió el pálpito de la tragedia que se estaba gestando desde las 3 de la madrugada. Había terminado de barrer el patio y cuando mi hermana Margot salía a recibir al obispo le encontró moliendo la yuca para las caribañolas. Se oían gallos, suele decir mi madre recordando aquel día, pero nunca relacionó el alboroto distante con la llegada del obispo, sino con los últimos rezagos de la boda. Nuestra casa estaba lejos de la plaza grande en un bosque de mangos frente al río. Mi hermana Margot había ido hasta el puerto caminando por la orilla y la gente estaba demasiado excitada con la llegada del obispo para ocuparse de otras novedades. Habían puesto a los enfermos acostados en los portales para que recibieran la medicina de Dios, y las mujeres salían corriendo de los patios con pavos y lechones y toda clase de cosas de comer,
y desde la orilla opuesta llegaban canoas adornadas de flores, pero después de que el obispo pasó sin dejar su huella en la tierra, la otra noticia reprimida alcanzó su tamaño de escándalo. Entonces fue cuando mi hermana Margot la conoció completa y de un modo brutal. Ángela Vicario, la hermosa muchacha que se había casado el día anterior, había sido devuelta a la casa de sus padres porque el esposo encontró que no era virgen. Sentí que era yo la que me iba a morir, dijo mi hermana. Pero por más que volteaban el cuento al derecho y al revés, nadie podía explicarse cómo fue que el pobre Santiago Nazar terminó comprometido en semejante enredo. Lo único que sabían con seguridad era que los hermanos de Ángela Vicario lo estaban esperando para matarlo. Mi hermana volvió a casa mordiéndose por dentro para no llorar. Encontró a mi madre en el comedor, con un traje dominical de flores azules, que se había puesto por si el obispo pasaba a saludarnos, y estaba cantando el fado del amor invisible, mientras arreglaba la mesa. Mi hermana notó que había puesto más que de costumbre. «Es para Santiago Nazar», dijo mi madre. «Me dijeron que lo habían visto y lo habían invitado a desayunar». «Quítalo», dijo mi hermana. Entonces le contó, pero fue como si ya lo supiera. Me dijo, «Fue lo mismo de siempre, que uno empieza a contarles algo y antes de que lo cuento ya llegué a la mitad y ella sabe cómo termina». Aquella mala noticia era un nudo cifrado para mi madre. A Santiago Nazar le habían puesto de ese nombre por el nombre de ella, y era además su madrina de bautismo. Pero también tenía un parentesco de sangre con Pura Vicario, a la madre de la novia de vueltas. Sin embargo, no había acabado de escuchar la noticia cuando ya se había puesto los zapatos de tacones y la mantilla y la iglesia que solo usaba. Entonces, para las visitas de pésame, mi padre, que había oído todo desde la cama, apareció en pijama y en el comedor le preguntó alarmado para dónde iba. «A prevenir a mi comadre Plácida», contestó ella. «No es justo que todo el mundo sepa que le va a matar el hijo, y que ella será la única que no lo sabe. Tenemos tantos vínculos con ella como con los vicarios», dijo mi padre. «Hay que estar siempre de parte del muerto», dijo ella. Mis hermanos menores empezaron a salir de los otros cuartos, los demás pequeños tocando por el soplo de la tragedia. Rompieron a llorar. Mi madre no les hizo caso, por una vez en la vida, ni les prestó atención a su esposo. «Espérate, y me visto», le dijo él. Ella estaba ya en la calle. Mi hermano Jaime, que entonces no tenía más de 7 años, era el único que se estaba vistiendo para la escuela. «Acompáñala tú», ordenó mi padre Jaime. Corrió detrás de ella sin saber qué pasaba ni a dónde iban, y se agarró de su mano. «Iba hablando sola», dijo Jaime. «Hombres de mala ley», decía en voz baja, «animales de mierda que no son capaces de hacer nada que no sean desgracias». No se daba cuenta ni siquiera de que llevaba el niño en la mano. «Debieron pasar, que me había vuelto loca», me dijo. «Lo único que recuerdo es que se oía lejos un ruido de mucha gente, como si hubiera vuelto a empezar la fiesta de la boda, y que todo el mundo corría en dirección de la plaza. Apresuró el paso, con la determinación de que era capaz cuando estaba una vida de por medio, hasta que alguien que corría en sentido contrario se compadeció de su desvarío. «No se moleste, Luisa Santiago», le gritó al pasar. «Ya lo mataron». Bayardo San Román, el hombre que devolvió a la esposa, había venido por primera vez en agosto del año anterior, 6 meses antes de la boda. Llegó en el bosque con unas alforjas guarnecidas de plata que hacían juego con las hebillas de la correa y las argollas de los botines. Andaba con 30 años, pero muy bien escondidos, pues tenía una cintura angosta de novillero, los ojos dorados y la piel cocida al fuego lento por el satélite. Llegó con una chaqueta corta y un pantalón muy estrecho, ambos de becerro natural, y unos guantes de cabrilla del mismo color. Magdalena Oliver había venido con él en el buque que no pudo quitarle la visita encima durante el viaje. «Parecía marica», me dijo,
y era una lástima porque estaba como para embadurnarlo de mantequilla y comérselo vivo. No fue la única que pensó, ni tampoco la única en darse cuenta que Bayardo San Román no era un hombre de conocer a primera vista. Mi madre me escribió al colegio y fines de agosto y me decía una nota casual: ha venido un hombre muy raro. En la carta siguiente me decía: el hombre raro se llama Bayardo San Román y todo el mundo dice que es encantador, pero yo no lo he visto. Nadie supo nunca a qué vino, y a alguien que no resistió la retención de preguntárselo. Un poco antes de la boda le contestó: andaba de pueblo en pueblo buscando con quién casarme. Podía haber sido verdad, pero lo mismo hubiera contestado cualquier otra cosa, pues tenía una manera de hablar que más bien le servía para ocultar lo que decía. La noche en la que dio a entender en el cine era ingeniero de trenes y habló de urgencia de construir un ferrocarril hasta el interior del Antiparos, a las velidades del río. Al día siguiente tuvo que mandar un telegrama y él mismo transmitió en el manipulador. Y además le enseñó al telegrafista una fórmula suya de seguir usando las pilas agotadas, con la misma propiedad de hablando de enfermedades fontelizadas, con un médico militar que pasó por aquellos meses haciendo la leva. Le gustaban las fiestas ruidosas y largas, pero un buen beber, separador de pleitos y enemigos de los juegos de manos. Un domingo después la misa desafió a los narradores más disertos, que eran muchachos, y dejó rezgados a los mejores con 20 brazadas de ida y de vuelta a través del río. En una carta y al final me hizo un comentario muy suyo. Parece que también está nadando en oro. Esto respondía a la leyenda prematura de que Bayardo San Román no solo era capaz de hacerlo todo y de hacerlo muy bien, sino que además disponía de recursos interminables. Mi madre le dio la bendición final en una carta de octubre. La gente lo quiere mucho, me decía, porque es honrado y de buen corazón, y el domingo pasado comulgó de rodillas y ayudó a la misa en latín. En este tiempo no estaba permitido comulgar de pie y solo se oficiaba en latín, pero mi madre suele hacer esa clase de precisiones superfluas cuando quiere llegar al fondo de las cosas. Sin embargo, después de este veredicto consagratorio, me escribió 2 cartas más en las que nada me decía sobre Bayardo San Román, ni siquiera cuando fue demasiado sabido que quería casarse con Ángela Vicario. Solo mucho después de la boda desgraciada me confesó que lo había conocido cuando ya era muy tarde para corregir la carta de octubre y que sus ojos de oro le habían causado un estremecimiento de espanto. Se me pareció al diablo, me dijo, pero tú mismo me habías dicho que esas cosas no se deben decir por escrito. Lo conocí poco después que ella, cuando vine a las vacaciones de Navidad, y lo encontré tan raro como me decían. Me pareció atractivo, en efecto, pero muy lejos de la visión idílica de Magdalena Oliver. Me pareció más serio de lo que hacían creer sus travesuras y de una atención recóndita apenas disimulada por sus gracias excesivas. Pero sobre todo me pareció un hombre muy triste. Ya para entonces había formalizado su compromiso de amores con Ángela Vicario. Nunca se estableció muy bien cómo se conocieron. La propietaria de la pensión de hombres solos donde vivía Bayardo San Román contaba con este haciendo la siesta merecedor de la sala a fines de septiembre, cuando Ángela Vicario y su madre atravesaron la plaza con 2 canastas de flores artificiales. Bayardo San Román despertó a medias, vio las mujeres vestidas de negro inclemente que parecían los únicos seres vivos en el marasmo de las 2 de la tarde.
y preguntó quién era la joven. La propietaria le contestó que era la hija menor de la mujer que la acompañaba y que se llamaba Ángela Vicario Bayardo. Ángela Vicario. Bayardo San Román la siguió con la mirada hasta el otro extremo de la plaza. «Tiene un nombre bien puesto», dijo. Luego recostó la cabeza en el espaldar del mercado y volvió a cerrar los ojos. Cuando despierte, dijo, «Recuérdame que debo casarme con ella». Ángela Vicario me contó que la propietaria de la pensión le había hablado de este episodio desde antes que Bayardo San Román la requiriera en amores. «Me asusté mucho», me dijo. 3 personas que estaban en la pensión confirmaron que el episodio había sido ocurrido, pero otras 4 no lo creyeron cierto. En cambio, todas las versiones coincidían en que Ángela Vicario y Bayardo San Román se habían visto por primera vez en las fiestas patrias de octubre, durante una verbena de caridad en la que ella estuvo encargada de contar las rifas. Bayardo San Román llegó a la verbena y fue derecho al mostrador atendido por la rifera lánguida, cerrada de luto hasta la empañadura, y le preguntó cuánto costaba la orfónica con incrustaciones de nácar que había de ser el atractivo mayor de la feria. Ella le contestó que no estaba para la venta, sino para rifar. «Mejor», dijo él, «así será más fácil y además más barata». Ella me confesó que había logrado impresionarla, pero por razones contrarias del amor, yo detestaba a los hombres altaneros y nunca había visto uno con tantas ínfulas, me dijo, evocando aquel día. Además, pensó que era un poloco. Su contrariedad fue mayor cuando contó la rifa de la ortofónica en medio de la ansiedad de todos, y en efecto se la ganó Bayardo San Román. No podía imaginarse que él solo, por impresionarla, había comprado todos los números de la rifa esa noche. Cuando volvió a su casa, Ángela Vicario encontró ahí afuera la ortofónica envuelta en papel de regalo y adornada con un lazo de organza. «Nunca pude saber cómo supo que era mi cumpleaños», me dijo. Le costó trabajo convencer a sus padres de que no le había dado ningún motivo a Bayardo San Román para que le mandara semejante regalo, y menos de una manera tan visible que no pasó inapercibido para nadie. De modo que sus hermanos mayores, Pedro y Pablo, llevaron la ortofónica al hotel para devolvérsela a su dueño, y lo hicieron con tanto revuelo que no hubo nadie que la viniera a venir y no la viera regresar. Con lo único que no contó la familia fue con los encantos irreversibles de Bayardo San Román. Los gemelos no reaparecieron hasta el amanecer del día siguiente, turbios de la borrachera, llegando otra vez la ortofónica y llevando además a Bayardo San Román para seguir la parranda en la casa. Ángela Vicario era la hija menor de una familia de recursos escasos. Su padre, Poncio Vicario, era orfebre de pobres y la vista se le cansó de tanto hacer primores de oro para mantener el honor de la casa. Purísima del Carmen, su madre, había sido maestra de escuela hasta que se casó para siempre. Su aspecto manso y un tanto afligido disimulaba muy bien el rigor de su carácter. Parecía una monja. Recuerda, Mercedes se consagró con un tal espíritu de sacrificio a la atención del esposo y a la crianza de sus hijos, que a uno se le olvidaba a veces que seguía existiendo. Las 2 hijas mayores se habían casado muy tarde. Además de los gemelos, tuvieron una hija intermedia, que había muerto de fiebres crepusculares, y 2 años después seguían guardándole un luto aliviado dentro de la casa, pero riguroso en la tierra. Los hermanos fueron criados para ser hombres. Ellas habían sido educadas para casarse. Sabían bordar en bastidor, coser a máquina, tejer encaje de bolillo, lavar y planchar, hacer flores y hacer un tanto de dulces de fantasía, y redactar esquelas de compromiso.
A diferencia de las muchachas de la época que habían descuidado el culto de la muerte, las 4 eran maestras de la ciencia y sabían velar a los enfermos y confortar a los moribundos y amortajar a los muertos. Lo único que mi madre les reprochaba era la costumbre de peinarse antes de dormir. Muchachas, les decía, no se peinen de noche, que retrasan a los navegantes. Salvo que por eso pensaba que habían sido unas hijas mejor educadas. Más bien les decía que eran perfectas. Les oía decir que con frecuencia cualquier hombre sería feliz al lado de ellas, porque han sido creadas para sufrir. Sin embargo, a los que se casaron con las 2 mayores les fue muy difícil romper el cerco, porque siempre iban juntas a todas partes y organizaban bailes de mujeres solas y estaban predispuestas a encontrar segundas intenciones en los designios de los hombres. Ángela Vicario era la más bella de las 4. Mi madre decía que había conocido unas grandes reinas, pero como ella, ninguna. Que era una reina de la historia con el cordón umbilical enrollado en el cuello, pero tenía un aire desamparado y una pobreza de espíritu que le aguardaba un porvenir. Yo volvía a verla año tras año durante mis vacaciones de Navidad y cada vez parecía más desvalida en la ventana de su casa, donde se sentaba por la tarde a hacer flores de trapo y a cantar valses de solteras con sus vecinas. Ya está de colgar en un alambre, me decía Santiago Nazar, tu prima la boba. De pronto, poco antes del luto de la hermana, la encontré en la calle por primera vez, vestida de mujer y con un cabello muy rizado, y apenas si pude ver que era ella misma. Pero fue una visión momentánea. Su penuria de espíritu se agravaba con los años, tanto que cuando supo que Bayardo San Román quería casarse con ella, muchos pensaron que era una perfidia de forastero. La familia no solo lo tomó en serio, sino con un gran alborozo, salvo Pura Vicario, quien puso como condición que Bayardo San Román acreditara su identidad. Hasta entonces nadie sabía quién era. Su pasado no iba más allá de la tarde en que se desembarcó con su atuendo de artista, y era tan reservado con su origen que hasta el engendro más demente podía ser cierto. Se llegó a decir que había arrasado con pueblos y sembrado el terror en Casanare como comandante de tropa, que era prófugo de Cayena, que había visto un Pernambuco tratando de medrar con una pareja de osos amaestrados, y que había rescatado los restos de un galeón español cargado de oro en el Canal de los Vientos. Bayardo San Román le puso término a tantas conjetuelas con un recurso simple. Trajo a su familia en pleno. Eran 4, el padre, la madre y 2 hermanas perturbadoras. Llegaron a Forte con placas oficiales cuya bocina de pato alborotó las calles a las 11 de la mañana. La madre, Alberta Simons, una mulata grande de Curazao, que hablaba en castellano todavía atravesando de papiamento. Había sido proclamada en la juventud como entre las mujeres más bellas de Antillas. Las hermanas acabadas de florecer parecían 2 potrancas sin sosiego. Pero la carta grande era la del padre, el general Petronio San Román, héroe de las guerras civiles en el siglo anterior, y una de las grandes glorias mayores del régimen conservador por haber puesto en fuga al coronel Aureliano Buendía en el desastre de Tucurinca. Mi madre fue la única que no fue a saludarlo cuando lo supo en quién se había convertido. Me parecía muy bien que se casaran, me dijo, pero una cosa era eso y otra muy distinta era darle la mano a un hombre que ordenó dispararle en la espalda a Gregoriano Márquez. Después
que asomó por la ventana del automóvil saludando con el sombrero blanco. Todos lo reconocieron por la fama de sus retratos. Llevaba un traje de lienzo de color de trigo, botines de cordobán con uno de los cordones que cruzaban y unos espejuelos de oro prendidos con pinzas en la cruz de la nariz, sostenidos con leotina en el ojal del chaleco. Llevaba una medalla en el valor en la solapa y un bastón con un escudo nacional esculpido en el pomo. Fue el primero que se bajó del automóvil, cubierto por completo por el polvo ardiente de nuestros malos caminos, y no tuvo más que aparecer en el pescante para todo el mundo que se diera cuenta de que Bayardo San Román se iba a casar con quien quisiera. Era Ángela Vicario, que no quería casarse con él. Me parecía demasiado hombre para mí, me dijo. Además, Bayardo San Román no quería y no tenía ni siquiera la intención de seducirla, sino que él hechizó a la familia con sus encantos. Ángela Vicario no olvidó nunca el horror de la noche en que sus padres y sus hermanas mayores, con sus maridos reunidos en la sala de la casa, se pusieron la obligación de casarse con un hombre que apenas había visto. Los gemelos se mantuvieron al margen. Nos pareció que eran unas vainas de mujeres, me dijo Pablo Vicario. El argumento decisivo de los padres fue una familia dignificada por la modestia. No tenía derecho a despreciar aquel premio del destino. Ángela Vicario se atrevió apenas de insinuar el inconveniente que le faltaba un poquito de amor. Pero su madre le demolió con una sola frase: también el amor se aprende. A diferencia de los noviazgos de la época, que eran largos y vigilados, el de ello fue uno de aproximadamente 4 meses. Por las urgencias de Bayardo San Román. No fue más corto porque Pura Vicario exigió esperar a que terminara el luto de su familia, pero el tiempo alcanzó sin angustias por manera irresistible con el que Bayardo San Román arreglaba las cosas. Una noche me preguntó cuál era la cosa más que te gustaba. Me contó Ángela Vicario y yo le contesté sin saber qué era. ¿Qué es lo más bonito de este pueblo? Y yo le respondí y le dije que era la quinta del viudo de Sius. Yo hubiera dicho lo mismo, pero estaba en la colina barrida por los vientos, y desde la terraza se veía el paraíso sin límite de las ciénegas cubiertas de anemonas moradas. Y en los días más claros del verano se alcanzaba a ver el horizonte nítido del Caribe y los transatlánticos de los turísticas de Cartagena de Indias. Bayardo San Román fue esa misma noche al club social y se sentó en la mesa del viudo de Sius a jugar una partida de dominó. «Viudo», le dijo, «le compro la casa». «No está a la venta», le dijo viudo. «Se la compro con todo lo que tiene adentro». Y el viudo de Sius le explicó con una buena educación. A la antigua de los objetos de la casa habían sido comprados por la esposa en toda una vida de sacrificios, y para que él siguiera siendo como parte de ella, no la quería vender. Hablaba con él con el alma en la mano. Me dijo el doctor que estaba jugando con ellos. Yo estaba seguro que prefería morirse antes de vender esa casa, donde había sido feliz durante más de 30 años. ¿Había Bayardo San Román comprometido estas razones? De acuerdo a lo que dijo, entonces véndame la casa vacía. Pero el viudo se defendió hasta el fin de la partida. Al cabo de 3 noches, ya mejor preparado, Bayardo San Román volvió a la mesa de dominó. «Viudo», empezó de nuevo, «¿cuánto cuesta la casa?» «No tiene precio». «Diga uno cualquiera». «Lo siento, Bayardo», dijo el viudo.
Pero ustedes los jóvenes no entienden los motivos del corazón. Bayardo San Román no hizo una pausa para pensar. Digamos 5,000 pesos, dijo. Juega limpio, le replicó el viudo con una dignidad alerta. Esa casa no vale tanto. 10,000, dijo Bayardo San Román, ahora mismo y con un billete encima del otro. El viudo lo miró a los ojos llenos de lágrimas. Lloraba de rabia. Me dijo el doctor Dionisio que además de médico era un hombre que a pesar de eso, imagínate, semejante cantidad que alcance en la mano y tener que decir no por una simple flaqueza del espíritu. Al viudo de Sius no le salió la voz, pero negó su vacilación con la cabeza. Entonces, hágame un último favor, dijo Bayardo San Román. Espéreme aquí 5 minutos. 5 minutos después, en efecto, volvió al club social en las alforjas enchapadas de plata y puso sobre la mesa 10 gavillas de billetes de $1,000 todavía con las bandas impresas del Banco del Estado. El viudo de Sius murió 2 meses después. Se murió de eso, decía el doctor Dionisio, que estaba más sano que nosotros, pero cuando uno lo auscultaba se le sentía borboritar las lágrimas dentro del corazón, pues no solo había vendido la casa con todo lo que tenía dentro, sino que pidió a Bayardo San Román que le fuera pagando poco a poco, porque no le quedaba ni un baúl de consolación para guardar tanto dinero. Nadie había pensado en eso, ni lo dijo a nadie, que Ángela Vicario no fuera una virgen. No se le había conocido otro hombre en su vida, pero había crecido junto a sus hermanas bajo el rigor de una madre de hierro, aunque le hacía falta pa' menos 2 meses para casarse. Era Ángela Vicario quien no quería casarse con él. Me parecía demasiado hombre para mí, me dijo. Además, Bayardo San Román no había intentado siquiera seducirla a ella, sino que hechizó a la familia con sus encantos. Ángela Vicario no olvidó nunca el horror de la noche en que sus padres y sus hermanas mayores con sus maridos, reunidos en la sala de la casa, le impusieron la obligación de casarse con un hombre que apenas había visto. Los gemelos se mantuvieron al margen. Nos pareció que eran vainas de mujeres, me dijo Pablo Vicario. El argumento decisivo de los padres fue que una familia dignificada por la modestia no tenía derecho a despreciar aquel premio del destino. Ángela Vicario se atrevió apenas a insinuar el inconveniente de la falta de amor, pero su madre lo demolió con una sola frase. También el amor se aprende. A diferencia de los noviazgos de la época, que eran largos y vigilados, el de ellos fue de solo 4 meses por las urgencias de Bayardo San Román. No fue más corto porque Pura Vicario exigió esperar a que terminara el luto de la familia. Pero el tiempo alcanzó sin angustias por la manera irresistible con la que Bayardo San Román arreglaba las cosas. Una noche me preguntó cuál era la casa que más me gustaba. Me contó Ángela Vicario. Y yo le contesté, sin saber para qué era, que la más bonita del pueblo era la quinta del viudo de Sius. Yo hubiera dicho lo mismo. Estaba en una colina bárrida por los vientos, y desde la terraza se veía el paraíso sin límite de las ciénegas cubiertas de anemonas moradas, y en los días claros del verano se alcanzaba a ver el horizonte nítido del Caribe y los transatlánticos de turistas de Cartagena de Indias. Bayardo San Román fue esa misma noche al club social y se sentó en la mesa del viudo de Sius a jugar una partida de dominó. «Viudo», le dijo, «le compro su casa». «No está en venta», dijo el viudo. «Se la compro con todo lo que tiene dentro». El viudo de Sius le explicó con una buena educación a la antigua que los objetos de la casa habían sido comprados por la esposa en toda una vida de sacrificios
y que para él seguían siendo como parte de ella. Hablaba con el alma en la mano. Me dijo el doctor que estaba jugando con ellos. Yo estaba seguro que preferiría morirse antes que vender una casa donde había sido feliz durante más de 30 años. También Bayardo San Román comprendió sus razones. De acuerdo, dijo. Entonces, véndame la casa vacía. Pero el viudo se defendió hasta el final de la partida. Al cabo de 3 noches, ya mejor preparado, Bayardo San Román volvió a la mesa de dominó. Viudo, empezó de nuevo. ¿Cuánto cuesta la casa? No tiene precio. Diga uno cualquiera. Lo siento, Bayardo, dijo el viudo, pero ustedes los jóvenes no entienden los motivos del corazón. Bayardo San Román no hizo una pausa para pensar. Digamos 5,000 pesos, dijo. Juega limpio, le replicó el viudo con la dignidad alerta. Esa casa no vale tanto. 10,000, dijo Bayardo San Román, ahora mismo y con un billete encima del otro. El viudo lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Lloraba de rabia. Me dijo el doctor Dionisio Iguarán, que además del médico era un hombre de letras. Imagínate semejante cantidad al alcance de la mano y tener que decir que no por una simple flaqueza del espíritu. El viudo de Zeus no le salió la voz, pero negó sin vacilación con la cabeza. Entonces, hágame un último favor, dijo Bayardo San Román. Espéreme aquí 5 minutos. 5 minutos después, en efecto, volvió al club social con las alforjas enchapadas de plata y puso sobre la mesa 10 gavillas de billetes de a 1,000 todavía con las bandas impresas del Banco del Estado. El viudo de Zeus murió 2 meses después. ¿Se murió de eso?, decía el doctor Dionisio Iguarán. Estaba más sano que nosotros, pero cuando uno lo auscultaba se le sentían borborinar las lágrimas dentro del corazón. Pues no solo habían vendido la casa con todo lo que tenía dentro, sino que le pidió a Bayardo San Román que le fuera pagando poco a poco, porque no le quedaba ni un baúl de consolidación para guardar tanto dinero. Nadie hubiera pensado, ni lo dijo, nadie, que Ángela Vicario no fuera virgen. No solo la había conocido ningún novio anterior y había crecido junto con sus hermanas bajo el rigor de una madre de hierro. Aun cuando le faltaba menos de los 2 meses para casarse, Pura Vicario no permitió que fuera sola con Bayardo San Román a conocer la casa en que iban a vivir, sino que ella y el padre ciego la acompañaron para custodiarse la honra. Lo único que le rogaba a Dios es que me diera valor para matarme, me dijo Ángela Vicario, pero no me lo dio. Tan aturdida estaba que había resuelto contarle la verdad a su madre para librarse de aquel martirio. Cuando sus 2 únicas confidentes, que la ayudaban a hacer las flores de trapo junto a la ventana, la disuadieron de su buena intención. Les obedecía a ciegas, me dijo, porque me habían hecho creer que eran expertas en chanchullos de hombres. Le aseguraron que casi todas las mujeres perdían la virginidad en accidentes de la infancia. Le insistieron en que aún los maridos más difíciles se resignaban a cualquier cosa siempre que nadie lo supiera. Había de ser interpretado después como una profanación de los símbolos de pureza. Mi madre fue la única que apreció como un acto de valor el que hubiera jugado sus cartas marcadas hasta las últimas consecuencias. En aquel tiempo, me explico, Dios entendía esas cosas. Por el contrario, nadie ha sabido todavía con qué cartas jugó Bayardo San Román, después de que apareció por fin de levita y chistera hasta que se fugó del baile con la criatura de sus tormentos. Fue la imagen perfecta del novio feliz. Tampoco se supo un secreto sin compartir, y menos un secreto tan grande. Santiago Narza era un hombre de fiesta y de un gozo mayor. Lo tuvo la víspera de su muerte,
calculando los costos de la boda. En la iglesia estimó que había puesto adornos florales por el valor igual de 14 entierros de primera clase. Esa precisión había de perseguirme durante muchos años, pues Santiago Narza me había dicho a menudo que el olor de las flores encerradas tenía para él una relación inmediata con la muerte, y en aquel día me repitió al entrar al templo: no quiero flores en mi entierro. Me dijo sin pensar que yo había de ocuparme al día siguiente de que no las hubiera. En el trayecto de la iglesia a la casa de vicario sacó la cuenta de las guirnaldas de colores con que adornaron las calles, calculando el precio de la música y los cohetes, y hasta de la granizada de arroz crudo con que nos recibieron en la fiesta. En el sopor del mediodía los recién casados hicieron la ronda del patio. Bayardo San Román se había hecho muy amigo nuestro, amigo de tragos, como decía entonces, y aparecía muy a gusto en nuestra mesa. Ángela vicario sin el velo y sin la corona, con el vestido de roso ensopado de sudor, había asumido de pronto una cara de mujer casada. Santiago Narza calculaba y se lo dijo a Bayardo San Román que la boda iba costando hasta ese momento unos 9,000 pesos. Fue evidente que ella lo entendió como una impertinencia. Mi madre me había enseñado que nunca se debe hablar de plata delante de la otra gente, me dijo Bayardo San Román. En cambio lo recibió de muy buen talente y hasta con una jactancia. Casi dijo: pero apenas estamos empezando, al final será más o menos el doble. Santiago Narza se propuso comprobarlo hasta el último céntimo, y la vida le alcanzó justo. En efecto, con los datos finales que Cristo Bedoya le dio al día siguiente en el puerto, 45 minutos antes después de morir, comprobó que el pronóstico de Bayardo San Román había sido exacto. Yo conservaba un recuerdo muy confuso de la fiesta hasta que hubiera recibido rescatarla a pedazos de la memoria ajena. Durante años se siguió hablando en mi casa de que mi padre había vuelto a tocar el violín de su juventud en honor a los recién casados, que mi hermana la monja bailó un merengue con su hábito de tornera en el buque oficial para no estar aquí al día siguiente cuando viniera el obispo. En el curso de las indagaciones para esta crónica recobré numerosas vivencias marginales, y entre ellas el recuerdo de gracias de las hermanas de Bayardo San Román, cuyos vestidos de terciopelo con grandes alas de mariposas prendidas con pinzas de oro en la espalda llamaron más la atención que el penacho de plumas y la coroza de medallas de guerra de su padre. Muchos sabían que era una inconsciencia de la parranda. Le propuse a Mercedes Marcha que se casara conmigo cuando apenas había terminado la escuela primaria, tal como ella misma me lo recordó cuando nos casamos 14 años después. La imagen más intensa que siempre conservé de aquel domingo indeseable fue la del viejo Poncio vicario, sentado solo en una taburete en el centro del patio. Lo habían puesto ahí pensando quizás que era el sitio de honor, y los invitados tropezaban con él, lo confundían con otro y lo cambiaban de lugar para que no estorbara, y él movía la cabeza nevada hacia todos los lados con expresión errática de ciego demasiado reciente.
contestando preguntas que no eran para él y respondiendo saludos fugaces que nadie le hacía, feliz en su cerco de olvido, con la camisa acortonada de engrudo y su bastón de Cuyacán que le habían comprado para la fiesta. El acto formal terminó a las 6 de la tarde. Cuando se despidieron los invitados de honor, el buque se fue con las luces encendidas y dejaron un refuego de valses de Pinola, y por instantes quedamos a la deriva sobre un abismo de incertidumbre, hasta que volvimos a reconocernos unos a otros y nos hundimos en el manglar de una parranda. Los recién casados aparecieron poco después en el automóvil descubierto, abriéndose paso a duras penas en el tumulto. Bayardo San Román reventó cohetes y tomó aguardiente de las botellas que le tenía la muchedumbre, y se bajó del coche con Ángela Vicario para meterse a la rueda de la cumbiamba. Para último ordenó que siguiéramos bailando por cuenta suya hasta donde nos alcanzara la vida, y se llevó a la esposa aterrorizada para la casa de sus sueños, donde el viudo de Hugh Su había sido feliz. La parranda pública se dispersó en fragmentos hacia la medianoche, y solo quedó abierto el negocio de Clotilde Armenta a un costado de la plaza Santiago Narza, y yo, con mi hermano Luis Enrique y Cristo Bedoya, nos fuimos para la casa de Misericordia de María Alejandra Cervantes. Por ahí pasaron, entre muchos otros, los hermanos Vicarios, y estuvieron bebiendo con nosotros y cantando con Santiago Narza. 5 horas antes de matarlo debían quedar algunos recuerdos desperdigados de la fiesta original, pues de todos lados nos llegaron ráfagas. Debían quedar aún algunos rescoldos desperdigados de la fiesta original, pues de todos lados nos llegaban ráfagas de música y pleitos remotos, y nos siguieron llegando, cada vez más tristes. Hasta muy poco antes de que bramara el buque del obispo, Pura Vicario le contó a mi madre que se había acostado a las 11 de la noche, después de que las hijas mayores le ayudaron a poner un poco de orden en los estragos de la boda. Como a las 10, cuando todavía quedaban algunos borrachos cantando en el patio, Ángela Vicario había mandado a pedir una maletita de cosas personales que estaba en el ropero de su dormitorio, y ella quiso mandarle también una maleta de ropa de diario, pero el recadero estaba deprisa. Se había dormido a fondo cuando tocaron a la puerta. Fueron 3 toques muy despacio, pero tenían esa cosa rara de las malas noticias. Le contó que había abierto la puerta sin encender la luz para no despertar a nadie, y vio a Bayardo San Ramón en el resplandor del farol público, con la camisa de seda sin abotonar y los pantalones de fantasía sostenidos con tirantes elásticos. Tenía ese color verde de los sueños. Le dijo Pura Vicario a mi madre. Ángela Vicario estaba en la sombra, de modo que solo la vio cuando Bayardo San Ramón la agarró del brazo y le puso a la luz. Llevaba el traje de raso en piltrafas y estaba envuelta con una toalla hasta la cintura. Pura Vicario creyó que se habían desbarrancado en el automóvil y estaban muertos en el fondo del precipicio. Ave María Purísima, dijo, aterrada. Contesten si todavía son de este mundo. Bayardo San Ramón no entró, sino que empujó con suavidad a su esposa hacia el interior de la casa, sin decir una palabra. Después besó a Pura Vicario en la mejilla y le habló con una voz de muy hondo desaliento, pero con mucha ternura. Gracias por todo, madre, le dijo. Usted es una santa. Solo Pura Vicario supo lo que hizo en las 2 horas siguientes y se fue a la muerte con su secreto. Lo único que recuerdo es que se sostenía por el pelo con una mano y me golpeaba con la otra, con tanta rabia que pensé que me iba a matar.
me contó Ángela Vicario. Pero hasta eso lo hizo con tanto sigilo con su marido y sus hijas mayores, dormidos en los otros cuartos. No se enteraron de esto hasta el amanecer, cuando ya estaba consumado el desastre. Los gemelos volvieron a la casa un poco antes de las 3, llamados de urgencia por su madre. Encontraron a Ángela Vicario tumbada boca abajo en un sofá del comedor y con la cara masareada a golpes, pero había terminado de llorar. Ya no estaba asustada, me dijo. Al contrario, sentía como si por fin se le hubiera quitado de encima la conduerma de la muerte, y lo único que quería era que todo terminara rápido para tirarme a dormir. Pedro Vicario, el más resuelto de los hermanos, la levantó en vilo por la cintura y la sentó en la mesa del comedor. «Anda, niña», le dijo temblando de rabia, «dinos quién fue». Ella se demoró apenas el tiempo necesario para decir el nombre. Lo buscó de las tinieblas, lo encontró a primera vista entre los tantos y tantos nombres confundibles de este mundo y del otro, y lo dejó clavado en la pared con su dardo certero como una mariposa sin avedrio, cuya sentencia estaba escrita desde siempre. Santiago Nazar dijo: «El abogado ausentó la tesis del homicidio en legítima defensa de honor, que fue admitida por el Tribunal de Conciencia, y los gemelos declararon al final del juicio que hubiera vuelto a hacerlo 1000 veces por los mismos motivos. Fueron ellos quienes vislumbraron el recurso de la defensa desde que se rindieron ante su iglesia pocos minutos después del crimen. Interrumpieron dejando a la casa cural, perseguidos de cerca por un grupo de árabes enardecidos, y pusieron los cuchillos en el acero limpio en la mesa del padre Amador. Ambos estaban exhaustos por el trabajo bárbaro de la muerte, y tenían la ropa y los brazos empapados y la cara embadurnada de sudor y sangre todavía viva por el párroco. Recordaba la rendición como un acto de una gran dignidad. «Lo matamos a conciencia», dijo Pedro Vicario, «pero somos inocentes». «Tal vez ante Dios», dijo el padre Amador. «Ante Dios y ante los hombres», dijo Pablo Vicario. «Fue un asunto de honor». Más aún, en la reconstrucción de los hechos fingieron un encarnecimiento mucho más inclemente que el de la realidad, hasta el extremo de que fue necesario reparar fondos públicos la puerta principal de la casa de Plácida, linero que quedó despostillada a puente de cuchillo. Costumbre decir por su hermano. Regresó con una blenorragia de sargentos, que resistió a los métodos más brutales de la medicina militar y a las inyecciones de arsénico y las purgaciones de pergamanato del doctor Dionisio Iguarán. Solo en la cárcel lograron sanarlos. Sus amigos estábamos de acuerdo en que Pablo Vicario desarrolló de pronto una dependencia rara de hermano menor, cuando Pedro Vicario regresó con una alma cuartelatida y con la novedad de levantarse la camisa para mostrarle a quien quisiera verla una cicatriz llevada de sedal en el costado izquierdo. Llegó a sentir inclusive una especie de fervor ante la blenorragia de hombre grande que su hermano exhibía como en una condición de guerra. Pedro Vicario, según la declaración propia, fue que tomó la decisión de matar a Santiago Nazar, y al principio su hermano no hizo más que seguirlo, pero también fue el que pareció dar por cumplido el compromiso cuando los demás en alcance, y entonces fue Pablo Vicario quien asumió el mandato único. Ninguno de los dos mencionados este desacuerdo en sus declaraciones separadas ante el instructor. Pero Pablo Vicario me confirmó varias veces que no le fue fácil convencer al hermano de la resolución final. Gracias. Poco de leche por caridad. Cuando bramó el buque del obispo, casi todo el mundo estaba despierto para recibirlo, y éramos muy pocos quienes no sabíamos que los gemelos Vicario estaban esperando a Santiago Nazar para matarlo, y se conocía además el motivo por sus pormenores completos. Clotilde Armental no había acabado de vender la leche cuando volvieron los hermanos Vicario con otros 2 cuchillos envueltos en periódicos. Uno era descuartizar con una hoja oxidada y dura de 12 pulgadas de largo por 3 de ancho,
que había sido fabricado por Pedro Vicario con el metal de una ceguera, en una época en que no vendían cuchillos alemanes por causa de la guerra. El otro era más corto pero ancho y curvo. El juez instructor lo dibujó en el sumario, tal vez porque no lo podía describir, y se arriesgó a pensar e indicar que pareciera un alfanje en miniatura. Fue con estos cuchillos que se cometió el crimen, y ambos eran rudimentarios y muy usados. Faustino Santos no pudo entender lo que había pasado. Vinieron a afilar otra vez los cuchillos, me dijo, y volvieron a gritar para que los oyeran, que iban a sacarle las tripas a Santiago Nazar. Así que yo creí que estaban mamando gallo, sobre todo porque no me fijé en los cuchillos y pensé que eran los mismos. Esta vez, sin embargo, Clotilde Armenta notó desde que los vio entrar que no llevaban la misma determinación de antes. En realidad, habían tenido la primera disertación. No solo eran mucho más distintos por dentro de lo que parecían por fuera, sino que eran de emergencias difíciles, tenían caracteres contrarios. Sus amigos los habíamos advertido desde la escuela primaria. Pablo Vicario era 6 minutos mayor que el hermano y fue más imaginativo y resuelto hasta la adolescencia. Pedro Vicario me pareció siempre más sentimental y por lo mismo más autoritario. Se presentaron juntos para el servicio militar a los 20 años y Pablo Vicario fue examinado para que se quedaran al frente de la familia Pedro Vicario. Cumplió el servicio durante 11 meses en patrullas de orden público. El régimen de tropa, agravado por el miedo de la muerte, le maduró la vocación de mandar y la costumbre de decir por su hermano. Regresó con una blenorragia de sargentos que resistió a los métodos más brutales de la medicina militar y a las inyecciones de arsénico y las purgaciones de pergamanato del doctor Dionisio Iguarán. Solo en la cárcel lograron sanarlos. Sus amigos estábamos de acuerdo en que Pablo Vicario desarrolló de pronto con la novedad de levantarse la camisa para mostrarle a quien quisiera verla una cicatriz de bala, de Cedar en el costado izquierdo. Llegó a sentir inclusive una especie de fervor ante la blenorragia del hombre grande que su hermano exhibía como una condecoración de guerra. Pedro Vicario, según declaración propia, fue el que tomó la decisión de matar a Santiago Nazar, y al principio su hermano no hizo más que seguirlo. Pero también fue el quien pareció dar por cumplido el compromiso cuando los desarmó el alcalde, y entonces fue Pablo Vicario quien asumió el mando. Ninguno de los dos mencionó este desacuerdo en sus declaraciones separadas ante el instructor, pero Pablo Vicario me confirmó varias veces que no le fue fácil convencer al hermano de la resolución final. Tal vez no fuera en realidad sino una ráfaga de pánico, pero el hecho es que Pablo Vicario entró solo en la pocilga a buscar los otros 2 cuchillos mientras el hermano agonizaba gota a gota tratando de orinar bajo los tamarindos. Mi hermano no supo nunca lo que es eso, me dijo Pedro Vicario en nuestra única entrevista. Era como orinar vidrio molido. Pablo Vicario lo encontró todavía abrazado del árbol cuando volvió con los cuchillos. Estaba sudando de frío del dolor y me dijo, y trató de decir que me fuera yo solo porque él no estaba en condiciones de matar a nadie. Se sentó en uno de los masones de carpintero que habían puesto bajo los árboles para el almuerzo de la boda y se bajó los pantalones hasta las rodillas. Estuvo como media hora cambiándose la gasa con que llevaba envuelta la pinga, me dijo Pablo Vicario. En realidad no se demoró más de 10 minutos, pero fue algo tan difícil y tan enigmático para Pablo Vicario que lo interpretó como una nueva artimaña del hermano para perder el tiempo hasta el amanecer, de modo que le puso el cuchillo en la mano y se lo llevó casi por la fuerza a buscar la honra perdida de la hermana. Eso no tiene remedio, le dijo. Es como si ya nos hubiera sucedido. Salieron por el portón de la porqueriza con los cuchillos sin envolver
persiguiendo por el alboroto de los perros en los patios. Empezaban a dar. No estaba lloviendo, recordaba después, y era cierto, que en el cuartel había aprendido a afeitarse con la navaja barbera, y nunca más lo pudo hacer de otro modo. Su hermano, por su parte, se afeitó de un modo más humilde, con una máquina prestada de don Rogelio de la Flor. Por último, se bebieron la botella en silencio, muy despacio, contemplando con el aire el helo de los amanecidos la ventana apagada de la casa enfrente, mientras pasaban clientes fingidos comprando leche sin necesidad y preguntando por cosas de comer que no existía, con la intención de ver si era cierto que estaba esperando a Santiago Nazar para matarlo. Los hermanos Vicario no verían conceder esa ventana. Santiago Nazar entró a la casa a las 4:20, pero no tuvo que encender ninguna luz para llegar al dormitorio, porque el foco de la escalera permanecía encendido durante la noche. Se retiró sobre la cama en la oscuridad y con la ropa puesta, pues solo le quedaba 1 hora para dormir. Así lo encontró Victoria Guzmán, cuando subió a despertarlo para que recibiera el obispo. Habíamos estado juntos en la casa de María Alejandrina Cervantes hasta pasadas las 3 horas, cuando ella misma despachó músicos y apagó las luces del patio de baile para que sus mulatas de placer se acostaran solas a descansar. Hacía 3 días con sus noches que trabajaban sin reposo. Primero atendió el secreto a los invitados de honor y después destrampados a las puertas abiertas, con los que nos quedamos incompletos con la parada de la boda de María Alejandrina. Había viento en el mar y todavía las estrellas se podían contar con el dedo. La noticia estaba entonces tan bien repartida que Hortensia Baud abrió una puerta justo cuando ellos pasaban frente a su casa, y fue la primera que lloró por Santiago Nazar. Pensé que ya lo habían matado, me dijo, porque vi los cuchillos con la luz del postre y me pareció que habían chorreado de sangre. Una de las pocas casas que estaban abiertas en esa calle extraviada era la Prudencia Cortés, la novia de Pablo Vicario. Siempre que los gemelos pasaban por ahí a esa hora, en especial los viernes cuando iban para el mercado, encontraban a tomar el camión. Empujaron la primer puerta del patio, acosados por los perros que le recogieron la penumbra, y saludaron a la madre de Prudencia Cortés en la cocina. Aún no estaba el café. Lo dejamos para después, dijo Pablo Vicario. Ahora vamos deprisa. Me imagino, hijos, dijo ella. El honor no espera. Pero de todos modos esperaron. Y entonces fue Pedro Vicario quien pensó que el hermano estaba perdiendo el tiempo al propósito. Mientras tomaban el café, Prudencia Cortés salió de la cocina, en plena adolescencia, con un rollo de periódicos viejos para animar la lumbre de la hornilla. Yo sabía en qué andaba, me dijo, y no solo estaba de acuerdo, sino que nunca me hubiera casado con él si no cumplía como hombre. Antes de abandonar la cocina, Pablo Vicario le quitó 2 secciones de periódicos y le dio una al hermano para envolver los cuchillos. Prudencia Cortés se quedó esperando en la cocina hasta que los vio salir por la puerta del patio, y siguió esperando durante 3 años sin un instante de desaliento, hasta que Pablo Vicario salió de la cárcel y fue su esposo de toda la vida. Cuídense mucho, les dijo, de modo que Clotilde Armenta le faltaba la razón cuando le pareció que los gemelos no estaban tan resueltos como antes, y le sirvió una botella de Gordolobo de vaporino con la esperanza de rematarlos. Ese día me di cuenta, me dijo, de lo solas que estamos las mujeres en el mundo, pero Pedro Vicario le pidió prestado los utensilios de afeitar de su marida, y ella le llevó la brocha, el jabón, el espejo del colgar y la máquina con la cuchilla nueva, pero él se afeitó con un cuchillo de destazar. Clotilde Armenta pensaba que eso fue el colmo del machismo. Parecía un montón de cine.